Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes ahí en sus hogares? Espero que muy bien. Yo soy la profesora Gretel Ruiz Mejía y este es su programa Aprendo en Casa, el cual es una iniciativa del Ministerio de Educación Pública en conjunto con la empresa Repretel, que han unido esfuerzos para que todos ahí en sus hogares puedan aprender de la mejor manera y de una manera interactiva. Pues hoy les traigo un tema muy bueno, que es continuación de la semana anterior. Pero antes de iniciar, ¿están listos o no se han preparado? Bueno, preparémonos primero y volvemos a la clase. Antes de iniciar nuestra clase, ¿qué necesitamos? Tomar apuntes. Para ello van a utilizar libreta, cuaderno, hojas, un lapicero o lápiz, mucha creatividad y una actitud positiva durante el desarrollo de toda la clase. No se les olvide invitar a los integrantes de su burbuja social. Abuelitos, hermanos, papás, hasta las mascotas son bienvenidos. Colóquense en el lugar de la casa donde se sientan más cómodos. Eso sí, cerquita del televisor para evitar distractores. Ahora sí, estamos listos. Bueno, listísimos ya. Ahora sí podemos iniciar nuestra clase, que es la continuación de cómo evitar errores en el discurso, tanto oral como escrito, que fue lo que iniciamos la semana anterior. ¿Recuerdan todo lo que vimos? No mucho. Bueno, no se preocupen. En nuestra sección Recordando lo Aprendido, vamos a hacer una recapitulación de todo lo que vimos la semana anterior. Vamos a recordar lo aprendido en la clase anterior. Iniciamos realizando un recordatorio de todas las lecciones donde hemos abordado la redacción de textos y cómo cada escrito debe conllevar un proceso. Paso 1. Planificar. Acá vemos qué se va a escribir y hacia quién va dirigido el escrito. Paso 2. Textualizar. Es la escritura de los párrafos, tomando en cuenta el esquema de ideas que se había planteado en la planificación. Y paso 3. Revisar. Acá vamos a tomar en cuenta la ortografía, que todas las ideas sean relevantes y que tengan coherencia. Después, en nuestra clase, continuamos con el reconocimiento de 2 errores frecuentes, tanto en el discurso oral como en el discurso escrito: el queísmo y el dequeísmo. El primer error, es decir, el queísmo, se refiere a la omisión de la preposición de delante de la conjunción que en oraciones subordinadas. Dicho de otro modo, se escribe decir o escribir de qué, como en el ejemplo: lo convencí que fuera a clases, en lugar de lo convencí de que fuera a clases. El segundo error, es decir, el dequeísmo, es la utilización de la preposición de antes de la conjunción que en oraciones subordinadas, cuando lo adecuado debe ser solamente la palabra que, como en el ejemplo: me dijeron de que ya no hay espacio, en lugar de la oración: me dijeron que ya no hay espacio. Con esto finalizamos nuestro repaso de la semana anterior. Volvemos a la clase. Ahora sí, ya tienen fresquita en su memoria todo lo que vimos la semana anterior, pues entonces es momento de continuar
con otros errores que cometemos comúnmente en el discurso, tanto de manera oral como de manera escrita. Entonces, vamos de una vez a la presentación de hoy para seguir viendo ese tipo de errores, que logren identificarlos para erradicarlos por completo. ¿Cómo evitar errores en el discurso? Vamos a iniciar con este ejemplo. Son dos personajes de caricatura. Dice el primero, por favor, ¿me puede pasar aquella cosa? ¿Cuál cosa? No entiendo. Esa cosa de allá, necesito endulzar este chunche. Ah, quiere la azucarera para su café. La misma cosa, si eso fue lo que dije. ¿Les ha pasado una situación similar? Que tal vez alguien les diga a ustedes una frase como esa, utilizando esas palabras imprecisas, o tal vez son ustedes los que las han utilizado. Bueno, pues vean cómo cambió el mensaje del segundo personaje cuando dijo la palabra azucarera. ¿Cómo se llama ese tipo de error frecuente? Cosismo, que se refiere al abuso de la palabra cosa o términos semejantes como algo, chunche, eso. Vean este otro ejemplo. Voy a contarte algo. Es una frase muy común, pero en lugar de algo podríamos decir un secreto, una historia, una confidencia, alguna palabra que sea más precisa. Pero vamos a ver un ejemplo adicional. Se ve ahí en un parque varias personas conversando y está en primer plano una madre. Le dice a la hija, se pone este chunche para su protección. Y más atrás está una muchacha diciendo, este coso no sale. ¿Cómo se podría arreglar para que sea un lenguaje más preciso y no se preste a una doble interpretación o que no se entienda del todo? Bueno, fíjense ahora qué clarito se ve. Se pone este casco para su protección, que sería la palabra más adecuada. Y en el otro ejemplo, esta salsa no sale, ¿sí? Porque está apretando la botella. Entonces, serían palabras más precisas. Hay que ir erradicando esas palabras imprecisas porque no podemos comunicarnos de forma tan fluida. Tal vez las personas podrían no entendernos o entender un mensaje distinto al que queríamos dar. Veamos ahora este otro ejemplo. Vamos a ver si detectan cuál es el error. Es una conversación telefónica entre dos personajes. Dice el primero, hola, ¿has visto a mis gatos Boris y Nina? Y responde la otra chica, hola, sí, les vi en el parque. ¿Pudieron notar el error? No, lo ven muy frecuente. Bueno, fijémonos cómo se llama este tipo de error. Se llama leísmo y consiste en utilizar los pronombres le o les como si fueran complemento directo. Es decir, en lugar de utilizar el pronombre lo o el pronombre la o sus plurales los y las, se utiliza de manera incorrecta le o les. Veamos este ejemplo. Se desbocó la yegua y no pudo dominarle. Entonces, ¿quién se desbocó? Es la yegua, y la yegua es la que no se ha podido dominar. Entonces, como yegua es femenino, el pronombre adecuado debería ser dominarla, no dominarle. A veces creemos que el es como una forma neutra y entonces por eso lo utilizamos, pero no, porque el le y el es tienen su función específica como complemento indirecto. Y en este caso, la yegua es de lo que se está hablando directamente, por eso debe ser dominarla. Veamos el siguiente. Otro ejemplo, le invito a mi cumpleaños. Este es un error muy común. Bueno, pues ahora no se puede invitar a fiestas porque estamos en periodo de distanciamiento, pero el ejemplo me pareció muy adecuado para traerlo acá.
Le invito a mi cumpleaños, habrá queque, no falte. Si yo quisiera hacer un mensaje personalizado, podría poner lo invito dirigido hacia los hombres o la invito dirigido a las mujeres. Pero si voy a hacer únicamente una invitación, entonces debemos escribir lo invito. Ese le es el que está de manera inadecuada y lo es como se debe decir o escribir en este caso. Porque el lo también incluye la forma neutra. Vamos ahora con este otro ejemplo. Se refiere a otro tipo de error. Podemos ver que el personaje está bastante molesto. Vemos esas líneas que indican movimiento y sobre su cabeza pues hay como una maraña que nos indica que está enojado, pensando en algo. Dice, no es justo, me castigaron a mí y te premiaron a ti. ¿Pueden ubicar el error en esa imagen? No. Bueno, les voy a soplar un poquito. Pues ahí tenemos subrayados los pronombres me y mi y los pronombres te y ti. Los primeros corresponden a la primera persona, mientras que los segundos corresponden a una segunda persona, pero están duplicados. ¿Qué significa esto? Que hay uno que está de más, está adicional, por lo tanto, no hace falta que lo pongan. Y la oración se ve más cargada, un poquito más pesada. ¿Cómo podríamos agilizar esa oración para que no se vean esas repeticiones innecesarias? Bueno, pues podría quedar de esta manera. No es justo, me castigaron y te premiaron. En este caso, entonces, estamos viendo que el primero se refiere a la primera persona, me castigaron, y no hay que duplicarlo con la palabra a mí. Y en el segundo caso, te premiaron, y no hay que duplicarlo con ese segundo pronombre ti, ¿verdad? Esa frase a ti. Vamos a ver cómo se llama entonces este tipo de error. Pronombres pleonásticos. Se utilizan entonces pronombres clíticos. ¿Y qué será clíticos? Es cuando los pronombres se, me, nos se colocan antes del verbo y no están pegados a él. Entonces, esos pronombres, cuando se utilizan para indicar un complemento directo o indirecto que ya estaba representado en la oración por un sustantivo o por un pronombre. Fijémonos en este ejemplo que aparece acá. Dice, a nosotros nos gustó el final. Y vean lo que está ahí en rojo, nosotros. Y luego está el otro pronombre que es nos. No hay entonces necesidad de escribir ambos pronombres porque están representando a la misma persona. Ahí están sustituyendo el nombre de varias personas, nosotros. Pero ese nos también está representando a nosotros. Entonces, estamos duplicando esa idea. ¿Cómo sería para que el lenguaje fuera más fluido? Decir simplemente, nos gustó el final y no hay necesidad de esa frase a nosotros. Ahora veámoslo en un texto, porque ustedes podrán decir, sí, las oraciones es muy fácil, yo puedo identificar el error, pero a la hora de un texto que es más extenso y que no sé cuál tipo de error me va a salir, es más complicado. Sí, yo sé que sí. Y resulta de que en la escritura común nosotros cometemos esos errores y no estamos conscientes. Ay, aquí voy a escribir un leísmo y acá un pronombre pleonástico, ¿no? Simplemente nosotros escribimos y por eso es importante hacer una revisión final a nuestros escritos para
ir corrigiendo este tipo de errorcillos que son muy frecuentes y se nos van. De manera oral, pues ya lo dije y ya tal vez no puedo corregirlo. O si soy muy consciente o si es un discurso previamente preparado, sí lo puedo corregir. Pero de manera escrita se nota más y es cuando hay que tener muchísimo más cuidado. Ahora sí, vamos a leer el texto. Dice, narre las cosas como sucedieron, porque siempre nos dicen a nosotros de que sabremos de primeros y es mentira. Bueno, ¿vieron los errores? ¿Los pudieron identificar? No. Échenle otra leidita rápida. Vamos a ver, pueden ir anotando ahí en su libreta de apuntes, en su cuaderno o en las hojas que alistaron al inicio de la lección para ver cuáles son los errores y no solo identificarlos, sino también corregirlos. Muy importante, porque si solo identificamos el error y lo dejamos, pues no tendría mucho sentido, ¿verdad? La idea es ir mejorando el proceso de escritura. Bueno, ya les di bastante tiempo para que pudieran observar todos los errores que tenía ese texto. Vamos a ver. Ahí tenemos la palabra cosas. Recuerden que ese tipo de error se llama cosismo. Luego tenemos en verde el pronombre nos y el pronombre nosotros. Está duplicado. ¿Cómo se llamaba ese? Pleonasmo, sí, pronombres pleonásticos. Entonces hay que erradicar también esa repetición. Y ahí tenemos un de qué, y ustedes me pudieran decir, profe, pero eso lo vimos la semana pasada, ¿por qué está metiendo un error de un queísmo? Bueno, pero para eso fue el resumen del inicio, para recordar lo que habíamos visto la semana anterior, porque cuando ustedes se enfrenten a un texto, no van a ir viendo errores de una semana o de otra, sino que ustedes ya tienen que irlos identificando todos para poder erradicarlos. ¿Está bien? Y ahora, ¿cómo podríamos cambiar ese texto de forma que se eliminen esos errores? Vamos a ver. Muy bien, entonces en lugar de cosas, narre los acontecimientos, pero como acontecimientos es masculino, pues también debo cambiar el artículo que lo acompaña, porque tiene que concordar con género y con número. Entonces, los acontecimientos, también podría cambiarlo por algunas otras palabras, los hechos, o incluso las acciones. En ese caso dejaría el artículo las que estaba previamente. Bueno, ustedes pueden hacer una lista de sinónimos, irlas escribiendo ahí en su libreta de apuntes o en el cuaderno o en lo que hayan decidido para tomar apuntes. Entonces, siempre es bueno escribir más de un sinónimo para que les ayude a pues ir ampliando también su vocabulario. Luego dice, narre los acontecimientos como sucedieron, porque siempre nos dicen. Fíjense que ahí lo que se hace es simplemente eliminar la parte repetida, que era a nosotros. Porque, ¿para qué se va a decir? De dos maneras. Si siempre se ha dicho que el lenguaje debe ser fluido y que con pocas palabras se dé la información. Y luego dice, nos dicen que sabremos de primeros y no de qué. Recuerden hacer esa sustitución del qué o el de qué por la palabra eso, ¿verdad? De manera mental. Entonces, ¿nos dicen eso o nos dicen de eso? Bueno, nos dicen eso, entonces significa que ahí no iba el de. Entonces, nos dicen que sabremos de primeros y es mentira. Bueno, pues así se corrigió el texto. ¿Les quedó similar a lo que ustedes habían hecho? No, ¿o sí? Bueno, si no les salió a la primera, no se preocupen, que para eso es la práctica. Recuerden que los procesos de escritura, por algo se llaman procesos, porque tiene que llevar
pues una serie de pasos y no podemos hacerlo todo excelente de primera entrada. Hay que ir pasito a paso. ¿Está bien? Pues hemos llegado a nuestra parte del desafío y como estamos en época navideña, pues no les pongo un desafío muy extenso, pero aunque tienen que ir disfrutando de las fiestas, de su familia, en burbuja social, pues no está de más ir practicando en escritos todo lo que ustedes han aprendido en programas anteriores sobre el proceso de escritura. Recuerden mi recomendación, pueden subir esos escritos a las redes sociales, así incluso pueden ayudar a otros estudiantes a hacer lo mismo y a ir mejorando sus escritos, porque qué feo es que uno lo pongan a escribir y el texto todo lleno de errores. Recuerden, para su futura vida laboral, para, no sé, una carta que me pidan en la universidad o en algún lado, pues siempre es bueno escribir con corrección. Pero hablando de escribir con corrección, hoy Lucía nos trae unos mensajes, unos temas pues muy interesantes que nos van a seguir ayudando en nuestro proceso de escritura. Vamos a ver el momento ortográfico con Lucía y volvemos. Hola, seguro han visto las siglas en clase. Y el caso interesante de las abreviaturas dobles. Recordemos que las abreviaturas son una forma de acortar palabras de nombres propios, instituciones o países. Hoy vamos a ver dos ejemplos, porque habrán observado que algunas letras de estas abreviaturas se escriben repetidas. Una muy conocida es Estados Unidos, cuyas dos letras iniciales serían E y U. Se repiten y se escriben doble para conformar EE-UU. La abreviatura que esperaríamos de esas dos palabras sería EU, si utilizamos la lógica, Estados Unidos. Pero la razón de repetir esas dos letras radica en informar que la sigla está formada por palabras en plural. En este caso, Estados Unidos, o sea, EE-UU. Si fuera Estados Unidos, se escribiría EU. Otra universalmente conocida es la de los Juegos Olímpicos, que se abrevia JJOO. En este caso, al ser plural, también se duplican ambas letras, como podemos ver. Como vieron, estos son casos excepcionales que debemos saber. Y recuerden que en todos los plurales de las abreviaturas se duplican sus letras. Nos vemos pronto y sigamos investigando. ¿Conocían ustedes estos consejos sobre las abreviaturas cuando están en plural y cómo se deben duplicar esas letras? ¿No lo conocían? Bueno, pues ya ahora lo conocen. Recuerden ir escribiendo ahí en sus anotaciones para que no se les vaya a olvidar. Muy interesante. Gracias, Lucía, por todos esos consejos ortográficos que nos da, ¿verdad? Y todos los que nos han dado a lo largo de todos estos programas. Vamos ya a nuestro proceso de autoevaluación para ver qué aprendimos hoy. Hoy aprendimos entonces cómo en los procesos de escritura nos va a ayudar bastante lo aprendido en programas anteriores. Por ejemplo, la revisión de la información, luego la textualización y finalmente la revisión, en donde depuramos el texto para ver qué errores cometimos y poder corregirlos. También vimos el queísmo y el dequeísmo, que fueron repasos de la semana anterior. Incluso tuvimos hasta un ejemplo en el texto que les di. Y hoy pues vimos otros errores en el discurso. El eísmo, los pronombres pleonásticos y también vimos el cosismo. Es muy importante identificarlos
para poder erradicarlos de nuestros discursos. ¿Les parece que ha sido valiosa esta información? Pues yo creo que sí, pues para su futura vida laboral, incluso para estudios posteriores, universitarios o de algún otro tipo, les va a servir, porque qué mala cara nos da el escribir con falta de ortografía o lleno de errores, ¿verdad? Da una mala presentación. Bueno, pues espero que les haya servido todo lo que les he dicho hoy y a lo largo de los programas anteriores. Pues solamente me resta despedirme, agradecerle a todos los que nos han acompañado en la interpretación del ESCO, doña Marcela, a nuestros productores, Christopher, Josué, a nuestro asesor nacional, Ángel Alvarado, a nuestra asesora nacional, Maleni Carvajal, que nos indica qué errores hemos cometido cuando hacemos los programas, y a nuestra querida Marina, que nos ayuda siempre. Bueno, yo soy la profesora Gretel y esto fue Aprendo en Casa.